Gente bonita, bienvenidos a mi canal. Para todos los nuevos suscriptores y los que me están viendo por primera vez, yo soy Nayeli, o me pueden decir Nana. Y bueno, el día de hoy, como les prometí, bueno, más bien como ustedes votaron en las encuestas, tanto en la comunidad de YouTube como en mi Facebook, pues ya juntando todos los votos ganó el tema de los choques culturales que he tenido en India. Y bueno, la mayor parte de esos choques culturales pasaron justamente el primer día que yo estuve en este país. Entonces quería hacerles este video como un poquito de historia. Bueno, parte de mi historia un poquito más detallada de mi primer día en India. Y junto con eso, obviamente, todos los choques culturales que yo tuve al llegar aquí. Antes de comenzar el video, solamente quería mencionarles que les he preparado una lista de viaje para todas las cositas que quieran o necesiten para viajar. Es uno de los básicos, así que se los voy a dejar en la descripción por si quieren echarle una miradita a todas las cositas que tengo en mi tienda de Amazon. Y bueno, comencemos el video. Bueno, cuando yo llegué a la India, mi primer choque cultural pasó justamente al aterrizar en el avión. ¿Esto por qué? Bueno, al nosotros ir aterrizando, apenas el avión había tocado tierra, ya las personas de la India se estaban quitando el cinturón de seguridad y se estaban parando a agarrar sus maletas. Las aeromosas tuvieron que regañarlos un par de veces porque las personas de verdad no entendían y eran muy testarudas y seguían quitándose los cinturones, haciendo fila para agarrar maletas. Algunos iban al baño y yo estaba toda asustada porque, bueno, aunque era mi primer viaje internacional, tenía un poquito de conocimiento que uno no se quita el cinturón y uno no se para a agarrar maletas hasta que no te avisan en cabina. Yo iba toda asustada y esta gente está como que si hubiera viajado ya unas 1000 veces y estuvieran a prueba de bala. Cuando yo llego al aeropuerto y salgo del aeropuerto, wow, fue un calor enorme. Era un tufo de calor, pero era un calor seco, un calor diferente a todos los calores que yo había experimentado en México. Digo, he visitado la playa y todo eso, pero el calor era muy diferente, era como un calor, de ese calor que no te hace sudar, pero que se siente como si estuvieras en un horno, ¿saben? Como un sauna. Y eso fue lo primero que yo sentí al salir del aeropuerto y creo que es de las cosas que hasta hoy en día no he podido superar, porque aunque no tiene nada que ver con la cultura, sí tiene que ver como India como país, ¿no? El clima, especialmente en el norte de la India, es horrible en veranos. Y bueno, yo les digo, les recomiendo que no viajen a la India entre mayo, junio y julio, al menos no al norte. El sur está un poquito mejor en clima, pero el norte es absolutamente no recomendable viajar. De verdad, no van a disfrutar su viaje, solamente solamente van a querer estar en el aire acondicionado todo el día. Así que esos días no se los recomiendo viajar. Yo cuando llegué a India la primera vez fue en octubre y aún así sentí ese tufo de calor que de hecho ahorita lo estoy sintiendo. Ahorita estamos en julio. Estamos entrando el mes de julio y está haciendo todavía un calor increíblemente horrible. Es como un horno. Estamos ahorita a 40 grados en la noche, imagínense. Entonces sí está muy caliente. Bueno, otra de las cosas que me pasaron ese día fue que ya íbamos de camino a casa de mi esposo y yo no tenía ni una idea de cuánto íbamos a tardar en llegar. Bueno, obviamente tantas horas de vuelo, migración, el aeropuerto, maletas y todo eso, no me dio tiempo de ir al baño. Entonces ya iba como que ya saben, aguantándome y con toda la pena de mi alma y mi corazón, le dije a mi esposo que quería ir al baño. Y mi esposo nada más me quedaba viendo con cara de que, ay, no. Le dije, mira, es urgente, no te puedes esperar. Y le digo, no, o sea, sí es urgente, ocupo ir al baño, o sea, sí lo necesito. Y me dice, pero es que no hay muchos baños públicos aquí. Y yo, ¿cómo que no hay? Digo, a lo mejor una gasolinera tiene baño, ¿no? Digo, en Guadalajara, pues si no hay baños en las gasolineras, pues sí encuentras. Bueno, a lo mejor no todas, pero yo creo que sí una gran parte de las gasolineras de Guadalajara tienen un baño público. Y le dije, bueno, llévame a una gasolinera, yo creo que tienen baño, ¿no? Pues mi esposo ya no me pudo decir que no, porque a mí ya me urgía. Y llegamos a una gasolinera y ya preguntó mi esposo si tenían baño. Y ya mi esposo, sí, no, pues si tienen baño. Estoy segura que quieres entrar, no quieres esperarte a llegar a la casa. Y le digo, no, o sea, ya me urge.
Entonces me dan la llavecita del baño y ya estoy abriendo la puertita, ¿saben? Y buscando la luz. Y cuando prendo la luz del baño, veo así como que, y el baño, y volteo al piso y es como un hoyo literal. Un hoyo literal. Y yo así de, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces me regresé y le dije a mi esposo, oye, como que no veo el baño, como que alguien se lo robó porque no parece que fuera un baño, no parece que fuera un baño. Y me dice mi esposo, no, es que sí son los baños aquí en India. Y yo así de, ¿y cómo se supone que voy a usar esto? Y me dice mi esposo, bueno, te sientas en cuclillas, ¿no? Y yo así de, ¿qué? ¿Cómo que en cuclillas? Yo nunca he sido flexible, honestamente, y sentarme en cuclillas es como que cada que me intento sentar me voy a caer. Entonces dije, ¿cómo voy a ir a hacer al baño en cuclillas? Está imposible. Y luego digo, bueno, voy a intentarlo. Ya regreso al baño y ya me iba a sentar y no hay papel. Entonces le digo a mi esposo, bueno, me regresé y voy y le digo a mi esposo, oye, no hay papel de baño. Y me dice, pero hay agua. Y yo, ¿cómo que qué agua? Entonces, tipo, a mi esposo ya conmigo, ahora sí ya, me dice, bueno, aquí está la jarrita, con esta jarrita le pones agua y te limpias, ¿no? Y yo, así como que, ¿cómo se supone que voy a hacer eso? Sí me quedé de verdad así de what. Y ya mi esposo dice, ay no, o sea, mi esposo pobrecito ni cómo me explicaba, porque pues también es como, bueno, él ya había estado en México y ya sabía un poquito de eso, pero no es lo mismo tener que explicarle a alguien, ¿no? Y ya mi esposo pues me consiguió unas toallitas y todo, y ya como pude irse del baño, honestamente, una de las peores experiencias de mi vida. Y bueno, eso fue de los choques culturales que todavía hasta hoy en día me cuesta trabajo como que adaptarme. Sí hay baños occidentales, bueno, mi casa tiene baños occidentales, muchos lugares tienen baños occidentales, pero si vas a lugares tradicionales, hoteles tradicionales y todo eso, tienen el baño típico de la India. Entonces no se vayan a sorprender si no hay papel, solamente hay una jarrita, porque eso es lo que va a haber aquí en India. Bueno, al día siguiente no salí, bueno, me alisté por la mañana porque mi esposo me tenía que llevar a hacer compras, ya que la ropa que yo traía no era muy apropiada y mi suegro ya le había llamado la atención a mi esposo, ya que mis suegros pues vivían en casa de mi esposo también, entonces era inevitable que me vieran con mi ropa occidental, que aunque no me llevé una ropa como escotada, pegadita y eso, pues no era apropiada para la cultura de la India. Más que nada en ese tiempo las mujeres aún no vestían mucho jeans, crop tops y todo eso. Y bueno, hoy en día ya lo hacen, o sea, ya empezó un poco más en moda occidental, pero antes no, antes era más recatado, más tapadito y todo, y yo no traía ropa apropiada. Más que nada porque obviamente, bueno, yo soy musulmana, en ese tiempo todavía no usaba mi velo, estaba intentando aprender, pero mis suegros pues ya llevan toda su vida siendo musulmanes y tenía que vestirme apropiadamente, ¿no? Entonces, no, bueno, me alisté y todo, ya con el calor, y al ir en el coche yo iba encantada, encantada, estaba asombrada de todo lo que había por la ventana del coche. Había vacas, había perros, había muchos coches, mucha gente, hacía un calor increíblemente insoportable, había de todo lo que no vi en mi vida, de verdad. Había unos animalitos color grisecitos y yo, ¿qué son esos animalitos? Y mi esposo me dice que eran búfalos. Yo siempre me imaginé un búfalo como peludito y grande y ese era un búfalo como muy diferente. Y luego me tocaba ver como rebaños de vacas, de ovejas, de chivos, o sea, había de todo y yo honestamente iba fascinadísima porque jamás en mi vida había experimentado algo así y se me hacía padrísimo. Todavía hoy en día hay cosas y veces que no dejo de decir, wow, me encanta eso. A mí me encanta ir viendo por la ventana cuando viajamos, cuando vamos en carretera o en la ciudad, porque siempre vas a ver algo en India. Me ha tocado ver elefantes en la noche, camellitos, me ha tocado ver caravanas de gente que va emigrando de estado en estado. Es increíble, la verdad. Bueno, no es como que algo muy común que yo había visto en mi país, entonces para mí sí es muy fascinante ver todo eso. Y en esos tiempos, bueno, que fue mi primer día, ya se han de imaginar yo cómo iba así toda sorprendida de todo y estaba muy feliz. Cuando llegamos al mercadito,
que donde íbamos a comprar las cosas, mi ropa y todo, me sorprendió ver tanta cantidad de personas. Estaba el lugar lleno de gente y con la gente había basura, había perros por todos lados, había gente pidiendo dinero por todos lados. La higiene, la verdad, sí me llamó mucho la atención porque yo no vi, bueno, aunque no voy a decir que mi país es muy limpio, pero la gente tiene un poco de conciencia de tirar la basura y así. Y yo, bueno, yo estoy acostumbrada a que si como algo y traigo la basura, me la guardo en la bolsa y luego ya la tiro cuando vea un botecito de basura. O sea, no me gusta tirar nunca a la calle. Entonces yo veía a la gente tirar así en la calle y todo, y sí me molestaba, pero es parte de la cultura, parte de, lamentablemente, falta de educación. Cuando vamos a comprar las cositas, todo, estaba comprando unos sets de joyería muy bonitos, porque pues imagínense la India y todo, uno quiere comprarse todo el primer día. Y algo que me sorprendía mucho es que cuando intentaba pagar, y bueno, yo no hablaba mucho el inglés, pero intentaba defenderme en ese tiempo. O sea, sí te lo hablaba, pero lentito y te entendía si me hablabas lento. Entonces yo, bueno, mi esposo dice, no, tú paga para que empieces a aprender el inglés, porque es muy importante que sepas el idioma inglés en India, ¿no? Está bien si no sabes hindi, no hay problema, pero saber inglés es indispensable, ya que bueno, una gran parte de India habla inglés. O sea, con inglés sí te puedes defender perfectamente. Y mi esposo lo que me dijo es que me tenía que acostumbrar a hablar en inglés con las personas para que mi inglés pudiera ser mejor y me pudiera comunicar mejor con el tiempo. Entonces yo intentaba pagar, por ejemplo, eran 100 rupias y yo le dije, ¿100 rupias? Y me decía, y yo, sí, 100 rupias. No me decía sí o no, nomás decía sí. Entonces yo le dije, ¿qué es eso? Entonces dije, ¿cuánto? Digo, les digo a mi esposo, oye, una cosa es inglés, pero eso de las caritas así yo no las entiendo. Entonces ya con el tiempo aprendí que esto es sí, esto es no sé, y luego está el sí, y eso me da mucha risa, porque cada persona de cada estado tiene su forma de hacerlo, o sea, es como una costumbre que ya tienen las personas en la India, que se me ha pegado, sí se me ha pegado, porque ya cuando hablo con las personas de la India, voy a la tiendita y así, yo también le hago así en la cabeza, pero es muy divertido, me da mucha risa porque todas las personas lo van a hacer en India, te tienes que acostumbrar y saber descifrarlos también. Bueno, después de que ya acabamos con el mercadito y todo, mi esposo me llevó a dar un tour pequeñito por la ciudad en lo que nos regresábamos a la casa. Entonces, bueno, me tocaba ir al Viejo Delhi y en el Viejo Delhi me sorprendía, pues lamentablemente, la cantidad de personas de vulnerables, ¿no? Por no decir pobres, vulnerables, y eso sí me causó un shock porque en las calles del Viejo Delhi se veían familias enteras durmiendo en el piso de la calle, o sea, mamá, hermanitos, bebé, todos durmiendo en la calle, o sea, era mucha gente durmiendo así. La sociedad también en el Viejo Delhi era increíblemente mayor que en la, o sea, que como sería el centro de la ciudad. En el Viejo Delhi era un poco más sucio y también eso como que me causó inquietud. Otra de las cosas fue la comida, el comer con la mano. Yo no estaba acostumbrada totalmente el comer con la mano y bueno, mi esposo me llevó a comer y era como un plato así de arroz y curry y todo eso. Y mi esposo, bueno, mi esposo me daba de comer, de hecho, mi esposo me dio de comer los primeros 6 meses. Él me daba de comer porque yo no sabía, o sea, intentaba como los tacos, ¿no? Pues agarras así, pero el arroz y todo se te cae. Entonces, y yo soy súper delicada como para no ensuciarme, me gusta lavarme las manos como 100 veces. Entonces sí, como que se me complicaba. Ahorita ya me acostumbré y me encanta comer con las manos. No todo, obviamente, pero siempre que sea arroz con curry, más que nada eso, me encanta, la verdad. Yo me acostumbré a eso. Otro de los choques culturales fue que me tocó ver muchos hombres hacer pipí en la calle. Bueno, no es que no me haya tocado en mi país que un hombre haga pipí en la calle, pero esto era como baño público, o sea, había unos 5 o 6 hombres en una pared haciendo pipí. Entonces yo dije,
yo me quedaba así, iba todo el tiempo así como que no quiero ver, no quiero ver, pero era inevitable, o sea, la gente aquí hace pipí en la calle, popó en la calle y te vale, o sea, más que nada los bebés, los niños, los traen sin calzoncito y andan haciendo ahí poposita por todos lados, es una cosa que sí me queda así de what, pero bueno, culturas. Y finalmente, lo que sí me ha costado mucho trabajo y es un choque cultural que yo he tenido y que voy a tener toda mi vida, es que las muestras de afecto en India no son bien vistas. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, con mi esposo en India, no abracito, no besito, no masajito, no cuchichitos así, o sea, nada de eso. Es mal visto en India, se te van a quedar viendo raro y si se te topas con un policía o algo, hasta te van a preguntar si son casados. Entonces, a lo mejor sí haya gente que lo haga en los parques, pero si les llega la policía con un cañazo, les dan una caña, agarran una caña y les pegan, ¿no? A los hombres. Entonces, imagínense, yo pues en India tuve que acostumbrarme a quitarme lo occidental, de dar besitos en la calle, abracitos, ir a caramelados y todo eso, pues sí se me pasó en la India. Y normalmente los hombres, bueno, algunos me preguntaban, ¿por qué tu esposo siempre camina adelante? Bueno, de hecho es una costumbre. Bueno, primeramente yo camino lentísimo, yo camino muy lento. Antes de los embarazos caminaba rápido, pero ya con los embarazos me he ido atarogando, o sea, sí me he hecho muy lenta. Y segundo, pues siempre que voy caminando y que ustedes van viendo que mi esposo va adelante es porque generalmente voy grabando y mi esposo trae a los bebés, o sea, a mi bebito o algo así, y me da como esa libertad o ese espacio para ir grabando y platicando con ustedes. Pero en la India sí van a ver muchas veces que el hombre está caminando enfrente de la mujer y esto se debe a no sé. Honestamente, no sé por qué lo hacen, pero yo creo que es algo más cultural. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si tienen otra idea, quieren que les hable de otra cosa, no se les olvide dejármelo en los comentarios. Voy a subirles video todos los miércoles, los viernes y lunes o martes voy a hacerles un en vivo. Espero que todas las semanas pueda hacerles un en vivo para conectar con ustedes, responder a sus preguntas y comentarios, porque créanme que me es muy difícil ponerme al corriente con todo lo que me escriben, ya que obviamente con el cambio de horario, las diferencias de horario, cuando ustedes están comentando mis videos, están viendo mis cosas y están viendo mi Instagram, yo estoy dormida. Entonces, cada que me despierto en la mañana ya tengo como unas 300 notificaciones y es muy difícil, de repente se me pierden los comentarios, es muy difícil ponerme al corriente. Entonces, ustedes déjenme en los comentarios, yo me voy poniendo, yo voy leyéndoles y todas sus preguntas, intereses, inquietudes, se las voy a contestar el día del en vivo con mucha calma, ¿sale? Bueno, los quiero mucho, muchas gracias por verme, muchas gracias por todo su apoyo, sus mensajitos y los quiero mucho. Hasta luego, bye.